Los fichajes bomba siguen cayendo en el mercado europeo. Después de que ya llevamos bastante tiempo sin tener fútbol, el mercado no para. Algunos equipos ya están haciendo sus giras internacionales, algunos en Asia, otros en Estados Unidos y muchos partidos amistosos en estas últimas semanas. Vámonos con los fichajes bomba y también vamos a hablar de cómo se preparan estos equipos y cómo llegan ya listos y con plantillas completas. En este caso, en este episodio vamos a analizar a Liverpool y qué le podría esperar en esta temporada 2022 que va a estar llena de partidos por el mundial que se nos atraviesa a mitad de temporada. Así es que vámonos con este nuevo episodio de Desde la Grada y comenzamos. Y empezamos este episodio hablando de los fichajes que se concretaron esta última semana en el fútbol europeo. Habíamos hablado el episodio pasado que había muchos jugadores que quedaban en rumor de acerca de si salían o no de sus equipos. Algunos de estos rumores ya se hicieron realidad. Fichajes bomba, claro que sí, y por eso vámonos al fútbol inglés, donde el Manchester City le buscaba salida sí o sí a Raheem Sterling y la encontró en el Chelsea. El Chelsea necesitaba de un delantero con experiencia en la liga inglesa y sobre todo para suplir una necesidad importante que era un extremo. Ante el ya consumado fracaso de Ziyech en el Chelsea y que ya también le están buscando una salida y todo parece indicar que se va a ir a Italia, al vigente campeón de la Serie A, tenían que reforzarse necesariamente y urgentemente. Creo que Raheem Sterling podría ser una contratación importante, ya que está adaptado al fútbol inglés y podría ser una buena dupla con Timo Werner, también unas buenas asociaciones con Kai Havertz, con el mismo Christian Pulisic. Entonces va a ser interesante ver en esa parte de la delantera al Chelsea. También vamos a hablar de otro fichaje del Chelsea, y es que si hablamos de precisamente de salidas del Chelsea, habían habido bastantes y sobre todo en la defensa central. Habíamos hablado de que dos de sus titulares en la defensa central se habían ido al fútbol español, principalmente Rudiger al vigente campeón de Europa, al Real Madrid, y Christensen al archirrival del Real Madrid, al Barcelona. Entonces sí o sí necesitaban suplir la necesidad de tener un defensa central y sobre todo de jerarquía. Creo que Koulibaly, que está amagando desde hace ya varias temporadas de que se iba del Napoli, cae en un buen equipo, un equipo que tiene ya una base consolidada, sobre todo en el medio campo y en la delantera, y que tal vez lo que le podría llegar a pesar un poco era la defensa. Ahora yo creo que va a estar bien cubierto por esa parte. Se rumoran otros fichajes para el Chelsea, porque como ya lo dijimos, ha tenido varias bajas, entonces yo creo que un defensa más le vendría fenomenal a este Chelsea, que seguramente va a estar peleando en los puestos altos de la Premier League. También hablando de fichajes bomba, creo que este va a ser de los bomba este mercado de verano. Y es que hablamos de que Robert Lewandowski sonaba y amagaba en mucho tiempo de que se salía del Bayern y su objetivo principal era el Barcelona. Bueno, ya se hizo oficial. Y es que el Barcelona en este mercado de fichajes ha hecho muchísimos y algunos de muy buena calidad. Ya habíamos hablado del caso de Rafinha, habíamos hablado de Christensen, de Frank Kessie que llegaba gratis del Milan, ahora Lewandowski, se habla que también podría llegar Aspilicueta, y el que a mí más me ilusiona en la parte de la defensa central es Jules Koundé, un jugador del Sevilla que ha caído a la perfección en el equipo de Julian Lopetegui, y yo creo que va a hacer buenas cosas si es que se llega a concretar en el Barcelona, que también está ávido de un defensa central de jerarquía. Los jugadores como Gerard Piqué, el mismo Clement Lenglet que se salió al Tottenham, deja bastante descubierta la defensa del Barcelona. El único defensa confiable y que está pasando por un buen momento y aparte es joven es Ronald Araujo, el uruguayo, que la pasada temporada fue de lo mejorcito del Barcelona. Yo creo que si llegar, vaya la redundancia, Jules Koundé sería una dupla interesante de ver en la liga. Porque Christensen realmente no creo que tenga las credenciales suficientes para ser un defensa central de jerarquía y en un equipo tan importante como es el Barça. Hablando también de otra llegada importante es a la Roma.
Paulo Dybala, que no le habían renovado contrato en la Juventus, estaba buscando un equipo que requiera de sus servicios y yo creo que va a caer también a la perfección con un José Mourinho que está haciendo cosas muy interesantes con la Roma, pese a tener una plantilla, digamos, corta en Europa. La llegada de la joya sería fundamental para las aspiraciones de la Loba en lo que sería la Serie A y también de las competencias europeas. Hay que recordar que son vigentes campeones de la Conference League. Eso les da de cierta forma un peso importante también para la próxima temporada, que tienen que demostrar otra vez esa jerarquía. Yo creo que José Mourinho va a seguir haciendo bien las cosas con esta Roma, que luce bastante interesante, sobre todo para pelear en Italia, que ahora no tenemos claro quién va a ser el próximo dominante en la siguiente década, o por lo menos la siguiente temporada veremos quién pinta para ser el campeón de esta Serie A. Y ya, estos son los fichajes que más me han llamado la atención, o sobre todo los más importantes que se han dado en Europa. Han habido otros, pero creo que estos son los más relevantes. Seguramente las siguientes semanas estaremos hablando de más fichajes. Ya cayeron dos peces gordos como era Haaland al Manchester City y ahora Robert Lewandowski también al Barça. Creo que va a caer como anillo al dedo. Tiene muchísimos delanteros ahora ya el Barça. Es un bendito problema el que va a tener Xavi en quién alinear como titular en los primeros partidos de la liga, si va a ser Lewandowski, si va a ser Rafinha, si va a ser Dembélé, si va a ser Ansu Fati, si va a ser Ferran Torres. O sea, tiene una gran cantidad de jugadores en la delantera. Ahora sí no tiene o si no tiene ningún pero Xavi Hernández. También se me había olvidado Aubameyang también. O sea, está completo el Barcelona, que sigue queriendo fichar más jugadores. Después de analizar todos los fichajes que se hicieron estos últimos días, en esta parte del episodio nos lo tomaremos para analizar a los equipos que se perfilan como campeones o que se podrían llevar todo en sus respectivos ligas y también a nivel europeo. En este caso nos va a tocar hablar del Liverpool. Este equipo inglés que la temporada pasada se quedó 5 para el peso y no pudo ganar la Champions League, creo que va a regresar más fuerte. Prácticamente, o el grueso de la plantilla lo mantienen. Hay algunos jugadores importantes que se fueron, pero vinieron otros para reforzar también. Entonces, primero vamos a analizar cómo fue su último partido de la pasada temporada y qué se ha ido y qué llega. En la portería va a seguir estando Alisson Becker y creo que es de los mejores porteros no solo en la Premier League sino del mundo. Peleándose la titularidad en Brasil con Ederson del Manchester City, prácticamente es una garantía en el arco. Después, la defensa está muy bien parada y no tiene algunas grietas ni tampoco tiene algunas ausencias para esta temporada. Se mantiene lo mismo. Andrew Robertson, el escocés, Virgil van Dijk, Konaté y Trent Alexander-Arnold. Creo que esto es de lo mejor que podés encontrar no solamente en Inglaterra, sino en Europa. Y como ya les dije, prácticamente en la defensa no le movieron nada. Yo creo que se va a mantener esta defensa como titular. Podrían agregar a tal vez Joel Matip o a Joe Gómez como un sustituto, sobre todo de Konaté, si no está en un buen momento, porque yo creo que Virgil van Dijk tiene asegurada la titularidad toda la temporada a no ser que se lesione. Después en el medio campo, que vimos sobre todo en la final de Liverpool, a Jordan Henderson, a Fabinho y a Thiago. Yo creo que es un medio campo sólido, pero sobre todo los volantes como es Jordan Henderson y Thiago no son tan dinámicos como si pudieran ser otros jugadores. Y vamos a hablar de los siguientes. Tal vez Curtis Jones pudiera, si llegara a tener ese salto de calidad que tanto se ha esperado, podría ser un jugador interesante. Naby Keita se me hace un poco más dinámico que Jordan Henderson. James Milner ya se me hace un poco viejo y acaba de renovar contrato, entonces yo creo que lo van a utilizar sobre todo para recambio o cuando un jugador esté lesionado. Y el que me interesa bastante es Fabio Carvalho, un jugador que viene del Fulham y que los hizo ascender. Entonces esto habla de que ya conoce el medio inglés, conoce el fútbol inglés, no está nada alejado de este fútbol que sobre todo es muy ríspido y que muy rápido. En los últimos años el fútbol inglés se ha vuelto muy rápido y para eso tienes que tener dinámica, cosa que Henderson y Thiago ya no tienen. A Fabinho lo sigo manteniendo porque tal vez sea top 5 de los mejores mediocampistas de contención del mundo. Ahí con Casemiro, con Sergio Busquets, con N'Golo Kanté, se codea en esa clase de jugadores.
del mundo. Como les digo, en el medio campo puede que haya ahí un poco más de discusión, pero considero realmente que tiene un buen medio campo. Tal vez podrían agregar otro jugador y se habla mucho de la llegada de Jude Bellingham. Si llegara Jude Bellingham, que la verdad es que lo veo un poco complicado, jugador del Borussia Dortmund, sería una pieza fundamental y creo que aquí sí daría el siguiente paso de calidad que necesita Liverpool, sobre todo en el medio campo, para llegar ya a aspirar o ser serio candidato o principal candidato a ganar la Champions League, porque prácticamente no le mueves nada y Bellingham es un jugador con mucha proyección hacia futuro y que en el presente está haciendo unas cosas bárbaras, sobre todo en el fútbol alemán. Después vámonos a delantera, que la gran ausencia, increíblemente la gran ausencia va a ser Sadio Mané. Sadio Mané que se ha ido al Bayern Múnich y que va a ser bastante complicado de encontrar a alguien que supla a Sadio Mané. Es un jugador que la verdad es que no encuentras en cualquier lugar, un jugador único y yo creo que por eso se lo llevó el Bayern. Incluso en la Premier League hay muy pocos jugadores que puedan acercarse a la calidad que tenía Sadio Mané. Se me viene a la mente tal vez Heung-min Son del Tottenham. Se me hace un jugador que se asemeja un poco más a sus cualidades. Y es que el Manchester City no tiene un delantero, o el mismo Haaland que llega ahorita al Manchester City no se me hace de las mismas cualidades de Sadio Mané. Son goleadores, pero son diferentes. Haaland es un jugador tal vez más de poder, Sadio Mané es más dribleador. Eh, Va a ser bastante complicado de suplir a Sadio Mané. Teníamos a Luis Díaz que llegó en invierno y que la verdad se acopló perfectamente, prácticamente dejando en la banca a Roberto Firmino, un Roberto Firmino que ha venido a la baja las últimas temporadas y que no se sabe cómo va a llegar esta temporada. Si bien es una temporada corta, digamos que a la mitad se tienen que poner las pilas, en esta primera mitad de la temporada se tienen que poner las pilas y yo creo que Roberto Firmino tiene que, porque como está en este momento no tiene un boleto asegurado con la selección brasileña, entonces va a ser interesante ver qué versión de Roberto Firmino veremos. Si podrá ser la de 2016, 2017 o 2018, va a ser genial verlo así. Pero si tenemos la de los dos últimos años, la verdad es que el delantero uruguayo que llega para suplir a Sadio Mané y tal vez ahí pelearse un puesto importante con Roberto Firmino le va a terminar ganando el lugar. Y creo que los últimos partidos amistosos se lo ha hecho saber este Jürgen Klopp a Firmino, que Darwin Núñez ahorita llega como el titular. A ver, hablando de Darwin Núñez, este es un jugador que la última temporada con el Benfica se hinchó de goles y lo vimos en Champions. En Champions fue donde más vimos a Darwin Núñez dando unos partidazos contra el Barça. Lo vimos incluso contra el mismo Liverpool yendo a Anfield y marcando goles. Es un jugador que tiene mucha proyección, es muy joven todavía, si no mal recuerdo, tiene 22 años, entonces tiene un futuro increíble. El Liverpool hace un buen fichaje ahí para presente y sobre todo para futuro. Yo creo que él que va a suplir, bueno, en el 11 titular supliría principalmente a Sadio Mané, porque Mohamed Salah va a seguir siendo la principal figura de este Liverpool. Lo renovaron hasta 2025, creo que se lo ganó. Y aquí el Liverpool o los directivos del Liverpool tenían una duda, si era Mané o era Salah, no se podía los dos. Se decantaron al final por el egipcio, yo creo que hicieron bien. Igual he visto muchas opiniones, sobre todo en redes sociales, acerca de quién debió haberse quedado, porque era Salah o Mané. Entonces, cualquiera que se fuera de los dos iba a ser prácticamente imposible reemplazarlos. Creo que Creo que Darwin Núñez se acerca más tal vez en su forma de juego a un Sadio Mané de lo que podría ser a Mohamed Salah. A Mohamed Salah no hay jugador ahorita en el momento que se le asemeje, porque tiene todo, tiene velocidad, tiene regate, tiene tiro de media y corta distancia, es prácticamente el alma de este equipo junto con Virgil van Dijk, son los mandamás en este Liverpool. Entonces yo creo que por esa parte se fueron más por Salah. Y bueno, ya después de echarle todas las flores que se merece Mohamed Salah, vamos a ver para qué está este Liverpool. Y no me acordaba de otro jugador interesante en la delantera, porque estaba diciendo, me falta alguien, porque no puede ser que solamente Darwin Núñez, Roberto Firmino, Mohamed Salah y Luis Díaz son cuatro jugadores que se disputen esos tres lugares.
Pone tú que se disputen, sí, pero sobre todo que no haya más recambios. Se me olvidaba Diogo Jota. Diogo Jota que tuvo una muy buena temporada y que si no fuera por su bajón de juego en los últimos tal vez 5 partidos, seguiría siendo el titular en este Liverpool. Ahí le ganó la partida totalmente Luis Díaz y creo que ahí está su recambio para Luis Díaz. Si no llegase a funcionar, creo que Diogo Jota es un jugador que está más acostumbrado a la forma en la que juega Liverpool y por ahí podría ganarse el puesto. Ahora sí, ya que analizamos toda la plantilla, para qué está este Liverpool? Para la Premier, para la FA Cup, para la Champions, para la Copa de la Liga, para la no sé cuántas, son muchísimas copas las que se juegan en Inglaterra, por eso mismo hay muchísimos partidos y también por eso mismo las plantillas son de muchísimos jugadores y sobre todo muchísimos jugadores de calidad. Este Liverpool es la clara muestra de eso. El Manchester City también lo es. El Tottenham ahí se está haciendo de sus jugadores interesantes. El Chelsea, como ya lo habíamos dicho. El Manchester United también tiene jugadores bastante interesantes. Entonces, yo creo que a nivel europeo el fútbol inglés es lo más pesado y por eso tienes que tener un armario realmente grande. Después de esto, para Premier yo creo que sí, si lo hizo la temporada pasada y estuvo solamente a un punto de llevarse la Premier, ¿por qué esta no se la va a llevar? La Champions, claramente que sí. Si bien tuvo, la verdad es que tuvo unas fases ya de eliminación bastante accesibles, como lo fue el Villarreal, como lo fue el Benfica, no se enfrentó a un rival que tú dijeras, este rival sí es pesado y sí es de jerarquía. No lo hizo, pero aún así llegó a la final y tiene su mérito. Y sobre todo le plantó cara y sobre todo yo creo que si hubiera sido por meritocracia, el Liverpool se hubiera llevado esa final de Champions. Ya que los partidos se juegan distintos y que no metieron el balón a la portería, eso es otra cosa. Pero el Liverpool estuvo a nada de llevarse la Premier, a nada de llevarse la Champions, se llevó las dos copas que se juegan, se fue la FA Cup y fue la Copa de la Liga, se las llevó, sí, unas copas menores, pero la verdad es que sabe a poco realmente después de haber prácticamente competido a un gran nivel durante toda la temporada. Como ya les dije, se mantiene casi toda la plantilla, se va Sadio Mané, pero llega Darwin, llegó Luis Díaz en la segunda mitad de la temporada pasada, entonces tienen equipo, tienen bastante equipo. Si me dieran a elegir quiénes son mis favoritos para llevarse primero la Premier, pondría al Manchester City por la llegada de Haaland, creo que es muy importante eso. Y en segundo lugar sí pondría a Liverpool. Ya por debajo tal vez pondría al Chelsea, peleándose con el Manchester United porque tienen un proyecto bastante interesante. El Tottenham también, el Arsenal ya un poco más rezagado. Pero mis dos caballos fuertes para ganar la Premier es el Manchester City y el Liverpool. Después, en la Champions ya se complica un poco más. ¿Por qué? Porque ya no solamente es el Manchester City y es el Liverpool. También juega Real Madrid, que es el vigente campeón y que se ha reforzado, si bien no tanto, en posiciones y sobre todo con piezas claves. El mismo Barça, que no sabes qué esperar realmente de este Barça, porque sí han llegado muchas contrataciones muy buenas, pero quién sabe si Xavi Hernández pueda ahora con tanto jugador de calidad. Veremos porque se le terminó cayendo el equipo después de que ganaran ese clásico y tuvieran una rachilla como de 5 o 6 partidos salidos sin perder. Eh, el Bayern va a ser, cuando nos toque el análisis del Bayern, va a ser muy grato hablar de todas las cosas bien que han hecho el Bayern y el plantillón que tienen. Seguramente se va a llevar la Bundesliga, como ya lo ha hecho en los pasados 9 años anteriores, y para Champions va a estar complicado, porque son los dos equipos de España. El Atlético también va a ser un hueso difícil de roer. Ya en algún momento el Atlético eliminó a Liverpool cuando era el vigente campeón de la Champions. Claro que sí. El fútbol italiano ahí me deja un poco de dudas porque antes el máximo exponente del fútbol italiano era la Juventus y era que levantaba la mano. Ahora, pese a que se fueron
algunos jugadores de esta Juve, llegaron otros para reforzarla, hasta Paul Pogba, está el Fideo Di María, va a ser interesante ver. La verdad es que por si con el Milan o el Inter no se esperan muchas cosas, porque si bien son equipos que en su liga doméstica lo hacen muy bien, ya cuando salen a Europa, y lo vimos la temporada pasada, tanto el Inter como el Milan dejaron bastantes cosas que desear. Entonces, en el Champions pondría tal vez a un top 4 a Liverpool. En el primero va a ser el Bayern, después el Real Madrid como vigente campeón, Manchester City y el Liverpool. Así pondría mi ranking de quién podría llevarse la Champions League. Y después en las otras copas ya va a ser, la verdad es que bastante complicado analizar porque llegan equipos enrachados, luego equipos de la segunda de Inglaterra le terminan ganando a equipos de la primera división de la Premier League. Entonces va a ser muy complicado ahí analizar en lo que son las copas. Si fuera por mí yo también te diría, no, tanto el Manchester City como el Liverpool son los serios candidatos a llevarse esas copas. Así, entonces así es el análisis de Liverpool. Es un equipo que sigue con esta constante de mantener el grueso de su plantilla y agregar alguno que otro jugador, dejando ir una que otra estrella, pero así es, no se encariñan tanto con los jugadores, sobre todo para no hacer tan grande después su nómina, porque termina pesando como al Barça, le termina pesando como al Manchester City. No me acordaba del Paris Saint-Germain, que no ha hecho mucho ruido esta última temporada, pero sigue estando Kylian Mbappé, sigue estando Messi, sigue estando Neymar, y que tal vez la última temporada fue la gran decepción de la temporada, y y no los puse tal vez en este top 4 de grandes candidatos a la Champions porque su director técnico es un director técnico de casa, de la League One. No tiene experiencia como si Jürgen Klopp, como lo es Guardiola, como lo es Ancelotti, Julian Nagelsmann, que lo hacía bien con el RB Leipzig y ahora está con el Bayern. Entonces, estos técnicos que tienen ya un peso interesante en Europa, no lo tiene el director técnico del París. Es por eso que no lo puse en este top 4 de equipos que podrían llevarse la Champions. Hablando ya después de con el Liverpool, va a ser una temporada seguramente bastante interesante y esperemos, realmente esperemos que ganen más que solamente las dos copas, por lo menos la Premier o la Champions. Creo que se lo merecen. Jurgen Klopp ha hecho un buen trabajo. Este proyecto es de él solo. Llegó desde 2016 después de dejar al Borussia Dortmund y lo sacó de las ruinas. A este Liverpool lo sacó de las ruinas trayendo jugadores jóvenes que pintaban como futuras estrellas, pero nadie le había puesto el ojo, como era Virgil van Dijk, como era Robertson, sacando un Alexander Arnold de las fuerzas básicas, Roberto Firmino, que en su momento no era top y lo fue, a Mohamed Salah, que después de fracasar en el Chelsea se fue a la Roma y ahí anduvo medio bien. Y después la llegó a romper a Liverpool. El mismo Sadio Mané que lo sacó, si no mal recuerdo, del Sunderland o el Southampton. O sea, equipos de media tabla o de media tabla para abajo. Sacó a esos jugadores y los hizo grandes. Ahora creo que este proyecto le debe o estos jugadores le deben algo a Jürgen Klopp. Es hora de que ganen títulos y creo que podría llegar a ser esta temporada. Entonces creo que va a ser una muy buena temporada para Liverpool como lo fue la pasada y solamente el último partido, que se preocupen en el último partido porque van a estar en las últimas instancias, no me queda duda. Y ahora sí, concluimos este capítulo. Vamos a hablar de la Liga MX, de la previa de la jornada 4 de la Liga MX. Después vamos a hablar porque tenemos jornada doble de la Liga MX, vamos a hablar de los resúmenes ya de la jornada 4, previa de la jornada 5, resumen de la jornada 5, hablar del fútbol europeo, porque seguramente van a seguir habiendo fichajes. Este sábado tenemos el clásico Real Madrid contra el Barça. Es amistoso, pero es un clásico. No lo podemos dejar pasar y sobre todo no vamos a estar dejando de hablar de fútbol. Nos estaremos escuchando en otro episodio hablando de fútbol europeo o hablando de fútbol mexicano. Espero les haya gustado y nos escuchamos en el siguiente. Bye.